Momento de abrir la cava y hoy tenemos Malbec, señores y señoras, uno atrás del otro, pero de distintos lugares. Todos de distintos lugares para volver con esta idea de que el Malbec es nuestra cepa autóctona. En realidad, insignia no es autóctona, es una cepa francesa, pero es la que nos representa en el mundo, como decía más temprano cuando hablaba de Trapiche. Y va a variar un poquito dependiendo el lugar donde la estemos cultivando. Así que hoy vamos a hacer una recorrida para recordar un poquito qué pasa con cada una de las zonas de nuestro país. Vamos a ir pasando por distintas provincias y en ese paso por distintas provincias me vas a ir contando qué sentís vos también. Porque eso es interesante. Uno puede decir, a mí me gusta el Malbec, pero viste que probás uno y decís, no sé si tanto. Tiene que ver en realidad con la parte de... Totalmente, porque habitualmente, ¿qué pasa? A mí en una degustación pregunto, bueno, ¿qué tomás? Y te dicen Malbec. Bueno, Malbec joven, Malbec reserva, Malbec gran reserva, Malbec del norte, Malbec de Cuyo, Malbec patagónico. Bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer todas estas diferencias, ¿no? Que es esto que vos decías, Mer, el concepto de terroir. Acuérdense que cuando hablamos de terroir estamos hablando del suelo, bueno, nos suena a tierra, ¿no? Pero solamente del suelo. Estamos hablando del suelo, de la altura, del clima, de la variedad, del trabajo en el viñedo. Acá es la misma variedad, pero lo que cambia radicalmente son las condiciones de ese lugar. Pensemos que generalmente nuestros viñedos en la Argentina están en zonas semidesérticas, que la vid para crecer en buenas condiciones y darnos una buena fruta necesita de un suelo pobre en materia orgánica, de poca precipitación, que la altura nos ayuda a que la fruta sea de mejor calidad y ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces todas esas condiciones, aunque la planta, la uva sea la misma, nos va a dar un vino diferente. Va a haber características que van a mantenerse, por ejemplo en los Malbec solemos sentir ciruelas, solemos sentir algunas notas a veces de frutas rojas, otras veces de frutas negras, dependiendo del lugar, pero una nota muy frutal y un tanino muy delicado. Eso es como la condición que va a pasar por todos los distintos tipos de Malbec, pero después están las condiciones propias del lugar, de la bodega, etc. Excelente. Vamos a empezar por algo bien clásico, que es una de las zonas más famosas de nuestro país, que siempre la hemos escuchado y a veces hemos probado distintos vinos, que es Valle de Uco. En este caso, bodega latente de una bodega que se llama Cuarto Surco. En este caso es un Malbec, el que vamos a probar, como decía, que dice viñedos seleccionados, Selected Vineyards. Esto significa que al momento de pensar en este vino, seleccionaron algunos viñedos en particular de esta zona de la provincia de Mendoza, y esto, aunque no es un blend, porque es una sola variedad, podríamos decir que es un blend de terroirs, porque cuando vos seleccionás uvas de distintos viñedos, ya están cambiando las condiciones. A veces cuando yo doy clase explico que en el concepto de terroir todo es importante, incluso el trabajo del hombre. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un mismo lugar y tengo un viñedo para hacer alta gama y un viñedo para hacer consumo masivo, el suelo es igual, la altura es igual, las condiciones climáticas van a ser muy parecidas, pero en un caso voy a trabajar con muchas plantas y mucho volumen y tal vez con máquinas, y en el otro caso voy a trabajar con concentración, con menos plantas, con trabajos manuales. Entonces, la mayoría de las condiciones son las mismas, pero el trabajo del hombre también cambia ese concepto de terroir, porque obviamente va a ser diferente dependiendo del estilo de vino que vamos a hacer. Bien. Así que este primero que vamos a probar, chin chin. Me Vamos encanta a hablarlo un poquito. el olorcito. Estamos acá probando Valle de Uco para empezar. La bodega en particular está en una zona que se llama San Carlos, ¿sí? Y este es un vino que para mí es como una buena expresión de Malbec, porque tenemos la nota bien frutada. Y a ver, contame cómo lo sentiste vos. Es rico, es suavecito. El Malbec tiende a ser una variedad más bien suave. A ver, ¿es la ciruela lo que se siente? Sí, hay mucho ciruela, mermelada de ciruela, mermelada como de frutos del bosque, también se siente bastante marcado. Y acá, a veces también esto es algo que me gusta decir sobre el Malbec. El Malbec tiene una característica, es una variedad que es nuestra cepa insignia, porque en la Argentina se adaptó muy bien a distintos tipos de clima, de suelos, de lugares. Y además tiene una particularidad para mí importante, que es que el Malbec es muy amigable. Sí, total. Es una variedad, si yo te doy un Cabernet Franc, y depende. Yo me estoy amigando ahora. Te estás amigando ahora. Bueno, ¿por qué? Porque ya tenés como cierta cultura de beber vinos tintos, entonces vamos como complejizando el paladar, vamos probando distintas cosas. Ahora, si yo a alguien que está empezando a beber le doy digo Cabernet Franc, como podría decir Syrah o Tanat, le va a parecer un poquito más duro, le va a parecer fuerte, le va a parecer intenso. Si le doy tal vez un Pinot Noir, le va a parecer muy suave, ¿sí? Porque ya sabemos que la Pinot Noir es la uva más delicada entre las tintas. Ahora, si le doy un Malbec,
tenés muchas probabilidades de que le guste. Claro. Porque está en el centro, en ese balance perfecto entre intensidad, sabor, fruta, complejidad. Y en este caso, además, fíjate que tenemos un poco de crianza. También hay un toque de madera en el armado de estos vinos para poder armonizarlos, equilibrarlos. Y esa madera, por ejemplo, puede ser madera usada. Y ahí también es interesante cuando leemos las contraetiquetas, porque uno piensa que el vino bueno tiene madera siempre. Claro, y no. Y en realidad no es así. Nosotros usamos, los productores usan la madera para aportar aromas, sabores y microoxigenación. Es decir, que el vino pueda evolucionar en el recipiente. Pero si la madera es nueva, si la madera ya tuvo más de 3 usos, va a servir como recipiente. Claro, va a permitir la oxigenación, va a permitir el proceso de evolución de ese vino, pero no necesariamente va a transmitir ni aromas ni sabores. Para mí, este vino es como un buen representante de una zona que hoy es muy importante en nuestro país, que es el Valle de Uco, que está ahí entre medio de la ciudad de Mendoza y el sur, y San Rafael, el Oasis Sur. Y ahí también aprovecho, muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué voy a recorrer cuando voy a Mendoza? Ojo que Valle de Uco... Voy a hacer una pregunta buena. ¿Dónde fui yo? Porque lo estoy tratando de recordar. ¿Cómo a dónde fuiste? ¿Vos Porque ¿dónde nos vimos? No era Valle. ¿Ves que vos tampoco estábamos en Mendoza capital. Vamos a contarle a la gente, nos encontramos con Mercedes en Mendoza. Coria. Coria, no. Chacras de Coria. Chacras de Coria, fue, no me salía un poco más cerca de la ciudad. Pero está bueno esto, porque a veces el que va de visita y no conoce piensa que Mendoza es como todo junto, ¿no? Y está todo ahí a 5 minutos. No, si vas a la ciudad de Mendoza, tenés Chacras de Coria, Luján de Cuyo, más cercanos. Valle de Uco, como este vino que estamos probando que es de ahí, está a 2 horitas de la ciudad, ¿sí? Y además, si queremos ir a San Rafael, por ejemplo... Más lejos todavía. Estamos todavía más lejos. Entonces, cuando a veces me preguntan ¿a dónde voy? Y me empiezan a tirar nombres de bodegas, digo, ojo, porque no está todo tan cerquita y está bueno irlo armando. Bien. ¿Sí? Bueno, y ahora me voy a ir a algo totalmente distinto, que también es un Malbec, pero en este caso es un Malbec de Bodega El Este. Se llama Terra Savia, este Malbec, con esa linda etiqueta con la niña allí, un gran reserva. Y es de la provincia de Buenos Aires, es de la zona de Médanos. Y acá esto que explicaba del terroir, ¿no? Estamos hablando acá de un lugar que está relativamente cerca del mar, donde las condiciones son completamente diferentes porque tenemos muchísima más arena en la tierra o en el suelo, donde además tenemos temperaturas con mucha amplitud térmica, como cuando nos pasa que vamos a la costa, que hace mucho calor y de repente después a la noche refresca un montón. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Médanos. Está ahí bien llegando como donde comienza la Patagonia, pero cerquita del mar. Obviamente acá estamos hablando de un productor mucho más artesanal, que hace muchísima menos cantidad, hace unas 60.000 botellas al año. Es un proyecto que nació ahí por 2003 y este Malbec que estamos probando pasó por barrica, más o menos unos 18 meses. Es una bodega pequeña, pero... Esto es también para decir, en Buenos Aires también también hay muchas bodegas, cada vez más hoy, que pueden producir vinos. ¿Lo probaste ya? Sí. ¿Lo probamos? Sí. Ay, ¿cómo lo sentiste? Fíjate que es otro vino. Es otra cosa. ¿No? Acá hay una notita hasta un levemente salado, si querés. Una nota picante como, o algo bien como de tiza en boca. Es un toquecito salado, como una sensación incluso como mineral, a veces se dice, como de un grafito. Y es un Malbec también. Pero claro, cambiamos completamente las condiciones del lugar y al cambiar las condiciones del lugar, obviamente cambiamos el vino. Así que sepan que provincia de Buenos Aires, en este caso Médanos, Bodega El Este, una bodega pequeña que pueden ir a visitar, muy linda, pero mucho más artesanal en un lugar completamente diferente. Espectacular. Y vamos a seguir viajando. ¿A dónde vamos? En Copa. Y nos vamos a la provincia de Catamarca. Mirá. Y de Catamarca, voy a mostrar acá cámara 3, vamos a probar Andreata de bodega Michango, ¿sí? En viñedos de más de 80 años, ¿sí? Que dan origen a este vino. Y vamos acá a sentir algo que tiene que ver con la altura, que tiene que ver con la intensidad del norte argentino. Catamarca lo consideramos parte de lo que sería la región norte en términos vitivinícolas. Y acá ya empiezan a aparecer otras características que tienen que ver con la altura, ¿sí?
Vamos a hacer un chinchín ahí. Chin. Vamos a encontrarnos siempre, acordémonos, en el norte con vinos más intensos, ¿sí? El fundador de esta bodega es un inmigrante italiano, ¿sí? Augusto Cesare Andrata, llegó en 1896, como pasó con muchos otros inmigrantes que hoy generaciones siguientes siguen con la cultura de la vitivinicultura, del trabajo de la tierra. Y esta bodega está en el Valle de Pomán y nos vamos a encontrar, como digo siempre, en la altura con más intensidad, con un poquito más de carga tánica. Incluso el color, fíjate que hasta es un poquito más oscuro de los que veníamos probando hasta ahora. Así que vamos a probarlo. Y fíjate que acá parece como una fruta cocida. Sí, te iba a decir más. Acá sí le siento más la mermelada. La mermelada, como incluso una sensación de compota, ¿sí? Acá en Catamarca ya en 1945 se utilizaba el Malbec para hacer vinos. En ese momento se escribía con B corta y CK, que es el nombre original que viene de Europa. Se dice porque había allá una persona, un agricultor, una persona que se dedicaba al cuidado de las plantas, que estaba enfocada en esta variedad y que ese era su apellido. Esa es una de las tantas historias del nombre del Malbec. También dicen que significaba Malpico, porque no estaba tan bueno el Malbec francés, el de la región de Cahors, y era como medio feo en boca, entonces Malbec significaba Malpico. Bueno, hay varias historias en relación con el nombre, pero lo interesante acá es que acabamos de probar un Malbec de Catamarca y fíjate que aparece la ascensión de fruta cocida, que tiene que ver con esa alta temperatura que tenemos en Catamarca, que tiene que ver con la altura, ¿sí? Obviamente siempre los cultivos se dan en valles, incluso en la altura, por esto que decíamos el Valle de Pomán, porque tiene que ser un lugar que, más allá de la altura y la condición extrema, permita desde luego condiciones mínimas para el crecimiento de las plantas. Seguro. Y ahora nos vamos a... ¿Te gustó? Sí, sí. Son como estilos bien marcadamente diferentes, ¿no? Entramos con un clásico, bien Valle de Uco, más el Malbec que estamos más acostumbrados porque hay más producción, desde luego, de Malbec en Mendoza. Nos fuimos para la costa atlántica con esa sensación distinta de esa mineralidad que sentíamos. Y acá en Catamarca la fruta cocida, la compota, esa mermelada, más marcada también por cosas que tienen que ver como, por ejemplo, la altura, ¿no? Condiciones que hacen que haya otros descriptores aromáticos y de sabor. Y ahora me voy a ir a una zona que está creciendo muchísimo también, que está en San Juan, que es el Valle del Pedernal. Y en este caso es un Pyros Appellation. Piro significa fuego, tiene que ver con el fuego que se podía hacer con estas rocas de pedernal, ¿sí? Por eso el nombre de Valle Pedernal, una zona muy rocosa, muy antigua, que tiene sus orígenes en lo que tiene que ver con el terreno en el mar, ¿sí? En el océano. Allí hay muchas placas de lo que se llama material calcáreo y esto hace que haya muchísimas características minerales. Y estamos viendo algunas imágenes hermosas de Valle de Pedernal, que me parece súper interesante porque fíjate, de vuelta, es un valle rodeado desde luego de estas montañas donde la altura va entre los 1.200 y los 1.500 metros y además en este caso nos encontramos a 90 kilómetros de la provincia de San Juan y es una identificación geográfica desde 2007 y obviamente este suelo de sedimento de tipo marino que decía yo de origen geológico, hay muy poco como esto en el mundo, solo un 7% de la superficie de la tierra tiene este tipo de suelo y parte de esto lo tenemos nosotros aquí en la Argentina, en el Valle de Pedernal, en San Juan. Por lo cual, dicho todo esto, ahora cuando probemos el vino lo vamos a probar de una manera diferente seguramente, pensando en que allí, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, hay en el suelo elementos que alguna vez estuvieron en el fondo del mar. Claro. Así que eso ¿a qué sabe? Nos va a dar esa sensación. Fíjate que aparece esa sensación como de piedra mojada, incluso tanto en la nariz como en la boca. Esto del fuego tiene que ver con esto que decía, del choque de piedras y generar fuego con piedras de pedernal. Y ahí estamos viendo a Paula González, que es la enóloga de la bodega, allí mismo en el Valle del Pedernal con sus viñedos, mostrándonos algunas de las cosas que hace por allí. Así que decime cómo lo sentiste, a ver. Me gustó. Es como más, no quiero decir áspero. No, tiene un tanino más marcado, un tanino que nos da una sensación un poquito más de rugosidad en la boca en este caso, pero fíjate que... Pero pasa rápido. Pasa bien, tiene más cuerpo, tiene más volumen, pero está muy marcada esta sensación como de también de tiza o de piedra mojada. ¿Viste? Cuando andamos por estos lugares que hay cantos rodados y demás, y hay una sensación, hay un aroma específico de piedra mojada. Es eso. Cuando le dicen mineralidad, piensen en eso, en piedra mojada,
yo voy a contar algo, porque vieron, Jimena Sí. acá cuenta cosas, Sí. yo también. Cuando yo estudiaba, me acuerdo que en un viaje nos pusieron a todos y nos dieron a todos una piedrita y nos dijeron, ¿quieren saber cómo se siente la mineralidad? Pásenle la lengua a la piedrita. Y todos obedientemente lo hicimos. Y hoy yo ¿Y puedo... es así? Es así. Es así. Es así. Así que si alguno se anima, anda por San Juan o por Mendoza, en alguna zona vitivinícola, pruebe y después nos cuenta si sintieron la mineralidad o no. Lo voy a hacer, pero Sí, tengo que ir. Tenés que ir y probar. Bueno, nos vamos a mover también a otro Malbec. En este caso sí, vamos a Mendoza, pero nos vamos a ir al sur de Mendoza, ¿sí? A San Rafael, a una edición limitada que se llama La Contienda, una bodega que se llama Cimarrón ¿Qué Wines. etiqueta? Muy linda etiqueta. 3.000 botellas se hace de esto nada más. Poquitas. Sí, tenemos una acá con Donde nosotros. vivía Alejandro, dice, claro. lo Bien festejó. poquitas, ¿eh? O sea, dijiste San Rafael y Alejandro. Alejandro se puso camarógrafo, contento, que le encanta, que es un fan de San vivió, Rafael. ¿no? Y vivió un tiempo, muchos Sí, años. sí, lo sé, lo sé. Y acá de vuelta, probamos Valleduco, Mendoza. Bueno, San Rafael es Mendoza, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. De vuelta, hablamos del oasis sur, hablamos de otras condiciones, de otra altura, de otro clima, de otro tipo de suelo. Vamos a probarlo. Bien. En este caso, en el caso de La Contienda, como decía, la bodega se llama Cimarrón Wines. Es de Luca Estradela, que es cuarta generación de la familia que es propietaria también de Bodegas Bianchi. Él decidió, como viticultor, desarrollar su propio proyecto. Ahí lo vemos a Luca, cuarta generación de viticultor. Y en este proyecto de La Contienda hace cosas muy interesantes, o de Cimarrón Wines, como este vino La Contienda, que es un Malbec de San Rafael. Y vamos a probar algunas cositas nuevas que está haciendo con inteligencia artificial Sí. y demás, que lo vamos a ver en bueno. alguna próxima columna. Pero fíjate, acá ya hay otro perfil, aparece un tomate, por ejemplo, una sensación como de hoja de tomate, una sensación como un toque hasta más vegetal, más de Sí. fruta roja, aparece incluso. De vuelta, es Malbec también, pero nos cambiaron todas las condiciones. Claro. Y en este caso, además estamos hablando de un vino que tiene ese tiempo de Sí. guarda en madera, de evolución en realidad en madera, y por eso también tiene un potencial de guarda mucho mayor, ¿sí? A ver, huele rico, vamos a ver a qué sabe. Huele riquísimo, pero fíjate que en boca ya se siente que hay más cuerpo, que hay más volumen, Sí. que hay más textura. Y eso también es lo que nos permite que este vino tenga ese potencial de guarda. ¿Qué significa? Significa que en 7 u 8 años, según el enólogo, va a llegar a como su momento óptimo de consumo. Bien. Yo me lo puedo tomar ahora y está riquísimo, Sí. pero nos dice el enólogo, mira, dentro de 7 años desde la fecha que dice la etiqueta, yo considero que el vino va a llegar a su momento óptimo de consumo y que va a estar totalmente equilibrado y perfecto para tomar. Ah, Ahora, hay me que lo puedo tomar esperarlo. antes, obviamente. Claro, claro. Si tienen paciencia y quieren esperar, van a ver que en muchas etiquetas como en esta te dice potencial de guarda y dice 7 años, 8 años, bien, 10 bien. años. Me está diciendo eso. No, no es un vencimiento, porque a veces me preguntan, ¿es Es el momento vencimiento? óptimo. Es el momento óptimo de consumo. Bien, para guardarlo y un regalo a futuro. Sí, claro, para quedar bien. Aparte, bueno, en este caso, 3.000 botellitas, claramente vas a quedar muy, muy Sí. bien. Y vamos a ir por el último. A ver. En este caso, paraje Altamira, también otra zona de Mendoza. Vamos a probar un HD Malbec Reserva de los Duriguti, en un single vineyard también de este terruño de Altamira, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, un viñedo de 1943, ¿sí? Un Malbec muy antiguo. Y acá también esto es importante, que no lo mencioné, ¿Qué? la edad de la vid. Claro. Porque siempre cuento que cuando uno planta una vid, hasta que está completamente productiva esa vid, se te pasan 6, 7 años. Ajá. Es una inversión a largo plazo la vitivinicultura, el viñedo. Ahora, una planta de 10 años te va a dar una calidad de fruta que no es la misma que una planta de 35 años o de 40 años. Es como nosotros. Sí. A medida que crece, la planta se va autorregulando y te va dando con más experiencia una fruta de mejor calidad. Por eso no es raro que se destaque que el viñedo tiene 80 años, el viñedo tiene 50 años. Sí. Bueno, te están diciendo que esa fruta con la que se está haciendo ese vino en particular es de mejor calidad. En este caso, además, los Duriguti, que son 2 hermanos, Pablo y Héctor, trabajan con viticultores, que son personas que no tienen su propia bodega, pero que se dedican a tener viñedos y a cuidarlos. Entonces, en este caso, son viñedos antiguos muy bien cuidados que se trabajaron para este vino que vamos a probar Ahora mismo. Y fíjate, acá no hay nada de madera, hay paso por cemento y aparece la nota bien frutal, Sí. y bien fresca del Malbec directamente, ¿sí? Riquísimo. Ahora, mira cómo probamos Malbec
y probamos Valle de Uco, Médanos, Catamarca, el Valle del Pedernal en San Juan, San Rafael y Altamira, y tuvimos 6 Malbecs diferentes para distintos estilos. Por eso, cuando vayan a elegir, sepan que no todos los Malbecs son iguales. Lean un poquito la etiqueta y ahí ya por la zona, por hay que animarse a probar, ir diciendo, bueno, es por acá, es por... Claro. Exactamente. Y ahí vamos armando el gusto. Exactamente. Marisol, tus redes para preguntarte todas nuestras dudas. Me encuentran en Instagram como Sol Sommelier y en mi web www.solsommelier.com.ar están mis cursos, mis charlas, mi podcast y todo el material que comparto siempre sobre vinos y bebidas. Bueno, agarra tu copa porque se vienen las novelas ahora, ¿eh? A las chicas también, bueno, ahora les llevamos, pero son novelas de separaciones. Así que necesito un vinito para la novela. Sí, pásala con estas.